Amigas, amigos, voy a transmitir por este canal lo que llamo charlas de sacristía, es decir, charlas de todo tipo. Me admira cómo la mayoría de los mexicanos somos muy crédulos, cómo nos dejamos llevar por las noticias y por todo lo que dicen los políticos y los religiosos y todo tipo de personas, y no sabemos cribar, discernir, criticar en el buen sentido de la palabra. Criticar en el buen sentido de la palabra es separar lo que es verdadero de lo que es falso, de lo que sirve de lo que no sirve. Criticar significa la capacidad de poder distinguir las cosas, de no crear una confusión. Entonces, lo primero es conocer los hechos. Bueno, disculpen, soy el padre José Luis Segura Barragán, que desde Las Lomas, Jalisco, estoy transmitiendo en un canal de YouTube que lo tengo muy olvidado, que lo comencé y no le seguí. Bueno, es que no soy muy capacitado para estas cosas, pero ahí poco a poco iré buscando la manera de que sea más suelto. Les digo que me admira que la mayoría de los mexicanos no sepa pensar, ni siquiera sepa leer, ni escribir, ni saber qué es lo que dice con las palabras que habla. Una persona que ha estudiado y que le interesa el lenguaje, escucha una palabra y sabe lo que significa, porque todas las palabras tienen un significado original. Voy a ponerles un ejemplo. La palabra heliotropo. Helio es sol, tropo es movimiento. Entonces el girasol se llamaría también se llama heliotropo. Nada más que es más sencillo decir girasol que heliotropo, porque heliotropo ya es una persona que tenga cierta cultura del griego. Las cosas de la iglesia, liturgia, quiere decir servicio, el liturgo quiere decir el servidor de la comunidad. Sacristía viene de sacro, de lo que está consagrado a Dios, por lo tanto la sacristía es el lugar de las cosas consagradas a Dios, o dicho de otra manera, la sacristía es el lugar donde están los utensilios que se usan en las liturgias, en el servicio religioso. Sacerdote es el que está consagrado a una divinidad, a un Dios, a un culto. El sacerdote cristiano, pues es el que tiene, según las reglas de la iglesia, pues un mandato de la iglesia para poder presidir las celebraciones de los sacramentos principalmente. Por eso les digo que es muy importante que uno empiece a examinar las palabras con las que uno habla. El lenguaje hace a la persona. Un filósofo alemán del siglo pasado, uno de los más importantes, Wittgenstein, junto con Heidegger, son los filósofos más importantes, los dos, un alemán y el otro austriaco. Y en un librito que tiene Wittgenstein, Luis Ludwig, que se llama como la lógica, una lógica que tiene. El Tractatus Philosophicus, el tratado filosófico, dice que el horizonte
humano de cada quien termina donde termina su lenguaje, porque el lenguaje nos hace reconocer las cosas. Primero sabemos sus nombres, pero luego aprendemos qué significan. Y si no aprendemos qué significan los nombres, entonces nuestro horizonte es muy reducido. Horizonte quiere decir hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos llegar. Y por eso, entre más sabe una persona, su horizonte es más grande. Y entre más especializada está una persona, su horizonte es más pequeño, pero es más profundo. Y entonces, quizá lo importante sería empezar nosotros a examinar lo que decimos, a ver lo que significan las palabras que decimos y ampliar nuestro vocabulario. Al ampliar nuestro vocabulario, estamos ampliando nuestro horizonte humano de nuestra vida. Por eso las personas que tienen un lenguaje muy reducido, 300 palabras o menos, su horizonte es ese. No tienen otro lugar a donde ir. Les voy a poner un ejemplo. París. Si yo en mi lenguaje ordinario no uso la palabra París, la ciudad pues francesa, de la capital francesa, es que no conozco, no puedo decir nada de París, salvo que los niños vienen de París, pero esa es una tontería. Pero si conozco la palabra París y me doy cuenta que es una ciudad muy importante, que ya tiene más de 1000 años y que ahí se han dado los acontecimientos políticos que han cambiado al mundo en que vivimos, por lo menos la Revolución Francesa, y luego los museos y los templos y los santos y los malvados y la literatura y la pintura y la escultura y la arquitectura y la música y el arte. Bueno, entonces una persona que oye París, pues se imagina Víctor Hugo, Los Miserables, El Jorobado de Nuestra Señora. Pero cuando una persona no conoce las palabras y lo que contienen, la persona como ser humano vive en una pobretud. Es muy importante comenzar a leer y cuando uno no sabe nada, pues hay algunos libritos que a uno le ayudan. Por ejemplo, en la Porrúa está un librito de lectura en voz alta que es una compilación de textos desde el antiguo Egipto, naturalmente traducidos al español, que uno de nuestros literatos del siglo pasado quiso que se publicara esa compilación, ese pues montón de narraciones diversas para que uno comenzara desde lo más sencillo y en realidad a uno no se le olvida. Recuerdo lo de la tarea de un niño egipcio, cómo el niño sentía temor de ir a la escuela porque el maestro lo iba a castigar si no llevaba bien la tarea, desde hace 3000 años. Y así la lectura iba como progresando primero en el tamaño del texto, las dimensiones, también en la estructura, la complejidad, de la sencillez a la complejidad, y luego todos esos nombres raros o ignorados que van ampliando la mente de uno. Y que entonces cuando la mente, la memoria se llena de todas esas cosas, entonces hay una riqueza espiritual y esa riqueza espiritual pues es
la que uno puede, si quiere, comenzar a hacer. Les repito a los que puedan ver este video, que estoy pues comenzando esta nueva tarea. Antes publicaba en el Facebook, pero estoy desanimado, completamente desanimado, porque pareciera pues que no tiene ningún efecto decir las cosas, las verdades del mundo. Entonces ahora pues voy a hablar de cosas insustanciales, pero quizá a algunas personas les puedan servir. Amigos y amigas, muy buenas noches. Repito, soy el padre José Luis Segura y ya estaré transmitiendo a la hora que pueda y como pueda de diversos temas. Le puse pues a esto charlas de sacristía o de la sacristía. Bueno, es nada más para una distinción. No creo que nadie haga charlas de la sacristía. Pues buenas noches. Muchas gracias por su atención y hasta otra charla de la sacristía.